record. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a recapitular. Estábamos diciendo cómo se seleccionaban las variables en función del coeficiente de correlación. Ya dijimos que si tuviéramos que excluir a una variable, excluiríamos a la inflación. Si tuviéramos que excluir dos variables, excluiríamos a la inflación y a la población, porque son las que el coeficiente de correlación presenta un valor más bajo, ¿no? El siguiente paso, el siguiente aspecto a observar es que nuestra fórmula de correlación, aunque sea una correlación simple, nos dice que es el promedio de los errores, la multiplicación del promedio de los errores entre Y y X, dividida entre la desviación estándar. Ya habíamos visto que esto es igual a la covarianza entre la multiplicación de las desviaciones estándar. Y también habíamos dicho que la correlación asumía valores desde -1 hasta +1. ¿Y cómo se interpretaban? Pues se interpretaban solamente como correlación fuerte, correlación débil, correlación nula, moderada, pero sobre estos argumentos cualitativos. Es decir, si yo tengo que decir qué correlación existe, perdón, estoy agarrando mi lápiz, estoy esperando a que me lo detecte. Ok, ahí estoy. Entonces, yo puedo decir correlación nula, correlación débil, correlación moderada, correlación fuerte, muy fuerte. Y bueno, básicamente son las que te vas a encontrar, ¿no? Casi nunca te vas a encontrar otra. Y esto es como decir en nuestro análisis que una correlación fuerte es una correlación de variables que están muy vinculadas y valdría la pena hacer un análisis econométrico y pronosticar basado en esas variables. En cambio, utilizar variables débiles probablemente pueda empobrecer nuestro modelo y nos pueda bajar la capacidad de nuestro modelo de explicar lo que está sucediendo en este caso, ¿no? Bueno, a continuación lo que hicimos, déjenme nada más borrar esta parte porque esta parte ya sobra, por lo que me doy cuenta esta parte ya está sobrando. Entonces, déjenme borrarla rapidísimo. Ya habíamos nosotros sacado la correlación en la clase anterior, así es que yo me quedo con la parte que ya teníamos, ¿no? Entonces, nosotros básicamente entrábamos a nuestra herramienta de tools, herramientas de análisis, o bien en el menú de data, hasta la derecha, buscábamos la herramienta de análisis, seleccionábamos la herramienta de regresión. Nuestra herramienta de regresión le damos OK, abríamos la herramienta de regresión. No sé qué fue lo que hice. ¿Dejé de compartir? Sí, profe, se quitó su pantalla. A ver, voy a volver a poner. Sigue grabando. Espero que sí siga grabando. Espero que sí. Es que necesito quitar esta. Ahí está, me está estorbando. Entonces tú tomabas tu regresión, le dabas OK. ¿Cómo llegamos ahí de nuevo? Es que ahí me perdí un poquito. Sí, ¿cómo llegas a esta ventanita? Sí. Menú de datos, hasta tu derecha. A ver, algo está pasando ahí. Aquí, menú de datos, hasta tu derecha, menú de data análisis. Ahí seleccionas entre muchas herramientas estadísticas que cuánto me gustaría verlas con ustedes, pero pues solamente las que podemos ver. Ok. Vamos a ver solamente la de regresión, le damos OK. En esta me pide que le proporcione la variable Y, la seleccionaría. Inicialmente la vamos a seleccionar sin los rótulos. Se puede seleccionar con rótulos o sin rótulos. Ahorita esta vez lo voy a seleccionar sin rótulos. Ya después les enseño cómo se hace de la otra manera. Y cuando seleccionamos las variables explicativas, pues tengo que seleccionar las 4 a la vez. ¿Por qué ahora mismo estoy corriendo con 4 cuando hemos visto que no tenemos el número de observaciones necesarias? La razón de que las corro es que quiero tener ejemplos de 4. Para este ejercicio quiero tener el ejemplo de cómo se vería nuestra regresión con 4 variables. ¿Sí? Y después el rango de salida, pues solamente cuando elijas tu rango de salida, recuerda que si eliges un rango de salida, todo te lo va a borrar hacia abajo y hacia la derecha. Yo no quiero que ahorita me borre nada, por lo tanto, ahorita voy a darle cancelar, ¿no? Antes de darle cancelar, recuerden que tenemos que tener un nivel de confianza de nuestro modelo financiero, nuestro modelo de pronóstico, perdón, al 95%. Debe estar precargado con 95%, solamente le das un palomita y pones aquí 95. Y yo le voy a dar cancelar para que no me vaya a borrar nada, ¿no? Y este es el reporte que nos da.
Este reporte nos quedamos la vez pasada interpretando cuál es el significado de las variables. Entonces vamos a empezar recordando esto. Coeficiente de correlación múltiple. Nos dice la relación que existen entre las variables del macroentorno y las ventas de la empresa y nos dice que es muy fuerte. En otras palabras, nos está diciendo que nuestra población, nuestro precio de venta, la inflación y la publicidad, estas que son las variables que he decidido incorporar en este análisis, están fuertemente vinculadas con mis ventas. Eso es lo que nos está diciendo, que hay una fuerte relación entre esas variables y las ventas, ¿no? Bueno, vamos a ponerla así. Publicidad y las ventas de la empresa, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? No, profe. La siguiente variable se llama coeficiente de determinación y se mide como una R elevada al cuadrado. Esta es la R squared o coeficiente de determinación elevada al cuadrado. El coeficiente de determinación nos dice otra cosa interesante. Le voy a poner otro color para que se pueda destacar. Esto, atentos, 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 atentos. Nos dice lo siguiente. ¿Alcanzan a ver el verdecito? Nos dice, se llama coeficiente de determinación o R cuadrada. Nos dice, ¿en qué medida las variables independientes? ¿Cuáles son las variables independientes? Población, publicidad, precio, inflación, que hemos incorporado. ¿En qué medida las variables independientes son capaces de determinar o explicar nuestras ventas? Y en la sesión de las 4 de la tarde hubo una alumna que me dijo, a ver, explíqueme por favor más específicamente qué significa esto. ¿Estás de acuerdo que aquí dice coeficiente de determinación 69%? Eso quiere decir que nuestro modelo matemático, que ahorita todavía no te lo he mostrado, pero hay un modelo matemático que vamos a construir que tiene capacidad predictiva, es capaz de explicar el 69% de las ventas de nuestra empresa y es incapaz de explicar el 31% de las ventas de nuestra empresa. Dicho en otras palabras, si nosotros tomamos las ventas del periodo 1, a ver, veamos las ventas del periodo 1. ¿Cuántas son las ventas del periodo 1? 973, ¿verdad? Bueno, 973. ¿Todo el mundo? Si tomo como ejemplo las ventas del periodo 1, diré que soy capaz de explicar el 69% de ese valor, ¿sí? Es como si dijera así, mira. Este valor por el 69%, cosa que nos va a dar, ¿cuánto nos va a dar? 674 unidades. Entonces, es capaz de explicarnos este modelo, por qué vendemos 674 unidades, y es incapaz de explicarnos, no es capaz nuestro modelo matemático de explicarnos por qué vendemos estas 292 unidades. ¿Sí está claro? Sí, profe. Ok. Entonces, ese es el propósito de la R cuadrada. Ahora, el siguiente paso es que nosotros vamos a correr una prueba ANOVA. La prueba ANOVA para correlaciones múltiples es un poquito más compleja. Yo normalmente a mis alumnos les enseño, cuando vemos estadística, les enseño cómo se realiza el análisis de regresión paso a paso. Obviamente, si lo hiciéramos el ejercicio de regresión de multifactores, sería un tratamiento un poquito más complejo de este que estoy diciendo, porque sería un sistema de ecuaciones el que te debería de observar cómo se hace. Pero aquí podemos ver los pasos que tienen que tener lugar de estos que te voy a mostrar. ¿Cómo se hace esa regresión? Primero tenemos nuestro Y, se calcula la Y promedio, se resta la Y menos la Y media. Esto se llama el error. Esto se le llama el error. Esto es el error elevado al cuadrado.
El error elevado al cuadrado, por cierto, déjenme antes, a ver aquí, voy a ver si puedo mostrarte, aquí ya puedo hacerlo. Vas a ver más adelante que vamos a utilizar algo que se llama suma de los cuadrados. Y la suma de los cuadrados, hay suma de los cuadrados totales, suma de los cuadrados residuales y suma de los cuadrados de la regresión. Esto los vas a ver justo unos momentos más hacia adelante. Entonces, cuando les dejo a mis alumnos hacer todo esto a mano, todo esto está hecho a mano, les pido primero que calculen el error, después el error elevado al cuadrado, calculen la varianza, la desviación estándar, que es la raíz, calculen también lo mismo para X, calculen la covarianza, calculen la correlación, que es básicamente la fórmula que yo te decía, que es covarianza entre desviaciones estándar, calculen el coeficiente de determinación, después calcules la variable beta 1, la variable beta 0, calcules cuántas variables explicativas tienes, en este caso es K, número de variables explicativas, cuántas observaciones tienes, y todos estos elementos vas a ver que van a tener mucho sentido justo ahora. Uno de los elementos que se piden a continuación es calcular la media de los errores de la regresión, que en este caso sería MSR, y está dado por una división entre quién y quién, entre nuestro, ¿dónde está? ¿Dónde está? No lo alcanzo a ver, aquí está. Nuestra K, que en este caso primero sería nuestra suma de los errores de la regresión o suma de cuadrados de la regresión entre el número de variables. Esto se va a dar como MSR, que es básicamente la media de los cuadrados de la regresión, y aquí esta sería la media de los cuadrados residuales, que se obtiene también a partir de este valor. Y la fórmula aquí la ves. Entonces hay una manera de calcular de manera manual esto que ahorita te voy a mostrar que ya hizo Excel. Y finalmente, cuando yo ya tengo la media de los cuadrados de la regresión y la media de los cuadrados residuales, hago una división y me calcula algo que se llama la F estadística. Con esta F estadística yo puedo calcular qué tan preciso es mi modelo y compararlo con ayuda de una F crítica que justo en un momento más vamos a llevar a cabo. Esto obviamente implica que tengas que calcular para cada variable que estás incorporando, tengas que calcular media, desviación estándar, media varianza, desviación estándar. También tienes que calcular una covarianza por cada juego de variables contra Y. Y bueno, el ejercicio se va volviendo mucho más grande. Hago estos ejercicios también con mis alumnos, pero solamente cuando los alumnos están estudiando específicamente estadística inferencial y tratamiento de datos en Excel, ¿no? Que es mucho más complejo, ¿no? Entonces, para nuestra sesión, lo que yo te estoy mostrando aquí es solamente un proceso demostrativo. Solamente que veas que existe ese proceso y que te enteres que existen ciertas fórmulas. La suma de los cuadrados, que ya te mostré, de dónde salían. Por cierto, déjame mostrarte dónde salen. ¿De dónde salen cada uno de estos valores que se llaman SST, SSE y SSR? Observen. Para calcular la suma de los cuadrados de Y, o la suma de los cuadrados totales, tomo Y, tomo los errores de Y elevados al cuadrado y los sumo. Esa es la suma de los cuadrados totales. Para calcular la suma de los cuadrados residuales, lo que yo hago es primero tengo que construir un pronóstico, todavía nosotros no llegamos a eso, tengo que construir un pronóstico y después ese pronóstico le voy a calcular el error con respecto a quién, con respecto a la verdadera Y. Entonces yo digo, verdadera Y menos Y pronosticada elevada al cuadrado, calculo los errores y esto es la suma de los errores, en este caso se le llama suma de los errores residuales o suma de los errores estimados, ¿no? Y finalmente, para calcular la suma de los cuadrados de la regresión, lo que yo hago es lo siguiente. Vuelvo a tomar en cuenta mi pronóstico y esta vez digo pronóstico menos Y media. Calculo una serie de errores y estos errores se suman y esto me da SSR.
Estas, evidentemente, como ya te acabo de mostrar, después dividida por la K y después dividida por N menos K menos 1, me da la media de los errores de la regresión y la media de los errores residuales. Y estas dos son el componente esencial que yo necesito para calcular la prueba F o prueba de hipótesis para saber qué tan preciso es mi modelo matemático. Esto que te acabo de decir ahorita lo vamos a hacer a medias. ¿Por qué lo vamos a hacer a medias? Porque estamos hablando de una correlación múltiple. Entonces, para mostrarte todos los cálculos que tienen que tener lugar, te necesitaría explicar sistemas de ecuaciones, multiplicación de matrices y muchos otros aspectos. Pero solamente intento acercarte a que comprendas cómo se hacen estos reportes. Entonces, nosotros ya estamos aquí de vuelta en nuestro archivo. ¿Sí estamos viendo aquí nuestro archivo? Y lo primero que observamos es que esta prueba que vamos a analizar se llama prueba ANOVA. Es una prueba para ver qué tan significativo o preciso puede ser nuestro modelo de pronóstico. Un modelo que, por cierto, tiene una ecuación. Déjame mostrarte cómo va a salir esta ecuación. Déjame hacerte aquí la fórmula. Aquí te voy a hacer la fórmula, a ver dónde, un espacio que tenga libre. La fórmula que te voy a presentar a continuación es la fórmula que va a servir como para construir el modelo de pronósticos. Esta fórmula dice así: ventas pronosticadas o Y gorrito, básicamente este es ventas pronosticadas, es igual a mi beta 0 más la beta 1 por X1 más la beta 2 por X2 más la beta 3 por X3 más la beta 4 por X4. No te me obtuses, todavía no. Dame chance que te explique. Antes de que te pongas, empiece a dar el patatús, déjame que te explique. Esta es una fórmula. A ver, primero, ¿alguien la habrá visto esta en alguna clase de estadística? ¿La habrá visto ya? No, pero ves que en mi clase de estadística usábamos Minitab y esto ya lo daba todo hecho. Sí, Ya no ya no tienes capacidad de percibir. Hay una desventaja en utilizar el software y ya no estar aterrizando. Es que eres incapaz de percibir cuando se necesita utilizar uno u otro modelo por observaciones de alcances del propio modelo, donde hay una limitante, o si estás auditando el trabajo de alguien más, pues te limitas a ver la herramienta que estás seleccionando en Minitab o en SPSS. Y si escogiste un proceso equivocado, pues ya no puedes darte cuenta de el significado. Aparte, como no lo haces a mano, no puedes observar qué está teniendo lugar en la matemática detrás del resultado, sino solamente te enseñan a analizar de manera fría, pero ya no puedes observar las implicaciones más allá de la fórmula. Esta fórmula se llama fórmula de la regresión lineal y sirve para hacer el análisis econométrico. Esta es la fórmula que describe cuál es la relación entre mis ventas, que son Y, y cada una de las variables. Distinguiendo entonces lo siguiente. Es más, creo que aquí lo puse. Voy a traer mi formulita. Esta misma formulita, por favor, haz de cuenta que es esta otra y observa lo siguiente. Esta fórmula es la misma que te acabo de presentar, nada más que en feíto, y dice así: mis ventas pronosticadas serán mi venta que no dependa de las ventas de las variables anteriores. O sea, un componente que se llama beta 0 que refiere a las ventas que no dependen de las variables que hemos incorporado en el modelo, más una pendiente en función del valor de la publicidad, más otra pendiente en función de la, digamos, el impacto que tiene la población sobre nuestras ventas, más una beta que está, digamos, analizando el impacto que tiene la inflación sobre nuestras ventas, más una última beta o una última pendiente que analiza el impacto del precio de venta sobre nuestras ventas. Cada una de estas que aparecen como B1, B2, B3, B4, B5, bueno, un B1, B2, B3, B4, se les llaman pendientes o betas. Y esas tienen la capacidad de explicar cómo, estadísticamente hablando, al analizar varios datos, vemos que impacta una variable sobre nuestra variable dependiente. En este caso, vemos cómo la publicidad afecta a nuestras ventas, cómo la población afecta a nuestras ventas, cómo la inflación afecta a nuestras ventas y cómo el precio de venta afecta a nuestras ventas. Estos son elementos de inteligencia de negocios.
Cuando alguien quiere tomar decisiones a nivel corporativo y quiere basarse en información científica, lo que debería de hacer es hacer pruebas ANOVA o pruebas de hipótesis que te confirmaran si existe una relación o una variable entre, más bien una relación entre una variable explicativa y tus ventas o lo que tú quisieras medir, ¿no? Entonces, esta fórmula me permite construir un pronóstico y una vez ya construyendo el pronóstico, puedo verificar qué tan preciso se encuentra mi pronóstico en relación con las ventas reales. Imagínate que aquí, donde aparecen las puras X, imagínate que aquí ya hice mi pronóstico y ya corrí mi fórmula que te acabo de explicar, ya hice mi fórmula y esa fórmula, por ejemplo, me da 900, me pronostica una venta de 900. Imagínate si eso fuera, entonces me está diciendo que me equivoqué en 67 unidades. Mi pronóstico matemático me dictó que iba a vender 900, pero en realidad vendí 967. Entonces hay una cierta dispersión, un cierto error. Perdón, déjenme nada más tomar esta llamada. Es uno de mis hermanos, no me tardo. Bueno, Alejandro. ¿Ale? Bien, ¿y tú qué tal? Sí, ¿me puedes llamar en una hora, más o menos? Sí, está bien. Cuídate. Hecho, bye. Bueno, perdón, era mi sobrino y estábamos viendo algún aspecto de negocios, pero mm, vamos entonces volviendo a nuestro ejercicio. Entonces, ¿estás de acuerdo que eso es lo que lograría nuestro pronóstico? En un momento más vamos para allá y vas a ver que es súper interesante. Esto es lo que te permite tomar decisiones a conciencia. Y te sorprendería también saber cuán poquitas empresas que cotizan en bolsa y que valen millones de pesos o millones de dólares utilizan estas técnicas y cuánto se pierden por no tomar esas decisiones. Volviendo aquí a nuestro modelo, vemos que el siguiente reporte es la prueba ANOVA. Vamos a ver cómo se arma esta prueba, pero en parte. O sea, no te voy a mostrar la totalidad. Por eso era que te estaba mostrando cómo se hacía esto en términos de una regresión lineal simple, porque es mucho más sencilla calcularse. Entonces, ahorita parte de estos datos te voy a enseñar a calcularlos. Vamos a aprender de dónde salen. ¿Te has fijado que aquí esto que aparece como DF, ves que en tu reporte te aparece como DF? ¿Cierto? ¿Todo el mundo? Sí, prof. Esto en realidad son los grados de libertad. ¿De dónde salen? Los grados de libertad de la regresión salen del concepto llamado K. ¿Se acuerdan qué era K? ¿Alguien se acuerda qué era K? Eran cuántas variables explicativas teníamos en nuestro modelo. 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, K es 4. Lo capta automáticamente la máquina desde que tú seleccionaste esto, la máquina mide cuántas columnas y entonces dice, esta es una variable, esta es otra, esta es otra, esta es otra. Entonces, por eso sabe que hay 4 variables explicativas. Y en la parte de los grados de libertad de la regresión, la fórmula que tienes que recordar para saber cómo se calcula es la siguiente. ¿Cuántas observaciones tenemos? 15, ¿cierto? Menos K, ¿cuánto te daría? 11, ¿no? 11. Menos 1, que dice así la fórmula. ¿Cuáles serían 10. los grados de libertad residuo? 10. Entonces, esta parte ya sabes cómo se calcula. La suma de los cuadrados de la regresión, ya te mostré por medio de este otro modelo en el cual son ejercicios lineales de una sola variable, ya te mostré cómo sale. Recordémosla una vez. ¿Cómo sale la suma de los cuadrados de la regresión? Que es este. Primero tienes que tener un pronóstico y después tienes que ver la distancia entre tu pronóstico y tu media, la media de Y. Esto, al sumar los errores, me da esto que se llama suma de los errores de la regresión. Este valor. Evidentemente, en una regresión múltiple es mucho más complejo, pero así es como se saca este valor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Pues
Más o menos, profe, o sea, ya medio me confundí. ¿Todo esto tendríamos que hacer en el examen? No, 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 no. ¿Te fijaste que ahorita no has sudado? ¿Has sudado ahorita? ¿Cómo? ¿Has hecho mucho ejercicio? ¿Muchos cálculos? ¿O estás observando lo que hizo Excel por ti? Pues viendo lo que hizo Excel, pero pues Entonces por eso, no estás tan términos, preocupado, ¿sí? No, pues, ¿verdad? Entonces no, pero, disfruta el viaje porque ahorita se trata de observar qué es lo que se ok, hace y ok, después interpretarlo, ¿sale? Entonces no te perfecto, preocupes tanto. Entonces, ok, te estoy mostrando eso sí, cómo se calcula, pero no porque quiera que tú lo calcules, sino porque para que empieces un poquito a comprender qué hay detrás de estos resultados, ¿sale? ¿Qué te estoy diciendo? Que mientras más grande sea, me está diciendo que hay más error. Una vez más, presta atención. ¿Cómo se calculó la suma de los cuadrados o la suma de los errores elevados al cuadrado de la regresión? Tuve que tener un pronóstico que se saca con la fórmula de la regresión que ahorita vamos a ver. Y este pronóstico, la misión de este pronóstico es ser lo más parecido posible a las ventas. Obviamente hay una distancia entre este valor y este, ¿verdad? Esto es lo que miden los errores de la regresión. Entonces, cuando yo quiero medir los errores de mi pronóstico, lo que hago es comparar mi pronóstico contra el promedio de mis ventas reales y esto lo elevo al cuadrado, como si elevara al cuadrado los errores. Al sumar todos ok, estos, me saca la suma de los errores de la regresión. Pero claro que ahorita estás disfrutando el viaje, ¿no? Ahorita te digo, siéntate cómodo en tu silla porque esto lo hace Excel automáticamente para ti. ¿Estamos de acuerdo? sí, profe, perfecto. Y cuando hablamos de la suma de los errores residuales, observa que es lo mismo. Es algo, un procedimiento muy parecido. Es este que aparece aquí. Lo que sucede es que es un cálculo diferente. Se hace mi pronóstico y después comparo yo el valor pronosticado menos el valor de cada observación de Y. Y esto me da un error. Este error se le va a llamar la suma de los errores de la estimación o valores residuales. En este caso, en nuestra prueba NOVA se le llama errores, suma de los cuadrados residuales. ¿Sí? Entre estos dos valores, lo que sucede es que posteriormente se aplica esta otra fórmula, esta fórmula que estás viendo aquí, voy a hacerla más grande, ¿sí? Se divide SSR entre cuántas variables explicativas tenías y después se divide SSE entre cuántas observaciones menos número de variables explicativas menos 1 y te da MSE. ¿Y para qué te sirven esos dos valores? Bueno, sirven para hacer una prueba que se llama prueba F. Estos dos valores, si yo los divido, digo MSR entre MSE o valores residuales, me va a dar la prueba F estadística. Observemos. ¿Ya te diste cuenta que te da lo mismo? Sí, profe. Ahora, ¿para qué te sirve esta canija cifra? Bueno, déjame explicarte cómo funciona la prueba F. La prueba F es para determinar la, digamos, significancia de un modelo. En este caso, si una serie de variables impactan sobre una variable dependiente. Y el modelo corre así. Nosotros tenemos una distribución digamos que no tiene valores negativos, así es que corre a partir de cero. Y estos valores nos van dando un nivel de significancia de nuestro modelo. Básicamente, a determinado nivel de confianza, nosotros tenemos que calcular una F crítica, dependiendo de cuántos valores vamos a observar, y tenemos que contrastar esa F crítica, que ahorita te voy a decir cómo se saca, contra una F, eh, digamos, muestral o F estadística. Ahorita ya aprendiste que esta F estadística, mientras más grande nos salga esta F estadística, será mejor para garantizar la confiabilidad de nuestro modelo de pronóstico. Entonces, aquí una regla que hay que aprender es que mientras más grande salga la F estadística, será más confiable nuestro pronóstico. Ahora, no solamente quieres saber eso, porque eso es cualitativo. A ver, quieres saber algo muy concreto. ¿Cómo se calcula y con qué precisión podemos decir que es nuestro modelo? Entonces, antes de entrar a la parte numérica, solamente ten esta idea nocional, imprime pantalla o lo que quieras.
nosotros vamos a tener una F crítica que la vamos a buscar dentro de las tablas de prueba de hipótesis. Y resulta ser que si nuestra F estadística es mayor a nuestra F crítica, lo que nos estará diciendo el modelo, atento y apunta, si nuestra F estadística es mayor a nuestra F crítica, lo que nos dirá es que este modelo genera pronósticos significativos. Es decir, tiene un nivel de confianza alto. Y por lo tanto, estas variables sí impactan de manera muy notoria al desempeño de nuestras ventas. ¿Estamos de acuerdo? A ver, tómate el espacio de apuntar esto que te estoy diciendo. Si la F estadística es mayor a la F crítica en la prueba F, para probar hipótesis, y donde nuestra hipótesis nula, nuestra hipótesis H0 sería que todo este modelo es poco significativo o que no impacta a nada en nuestras ventas. Y nuestra hipótesis alterna es que estas variables tienen un digamos, impacto significativo o que sí determinan de manera considerable a nuestras ventas. Y eso es lo que quiere todo empresario, todo, digamos, departamento de inteligencia de negocios quiere saber cómo impactan las variables a su desempeño. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero usted lo confundí un poco. Dime. Entonces, si la F estadística es mayor que la F crítica, ¿quiere decir que el modelo es significativo? Si la F estadística es mayor, voy a ponerte un ejemplo. Si tu F estadística fuera, por ejemplo, 97 y tu F crítica fuera 90, entonces estarías en condiciones de decir, ok, mi modelo, como mi F estadística es mayor, mi modelo, el modelo de regresión y por lo tanto mis pronósticos generan digamos, generan un resultado que es significativo y que me puede llevar a afirmar que estas variables efectivamente impactan de manera sensible a mis ventas. Y no solo eso, sino que puedo decir que este modelo es capaz de generar pronósticos muy confiables o confiables sobre lo que va a suceder en mi empresa en el futuro. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, gracias. Ahora, ¿te acuerdas cuando corrimos nuestra regresión que lo que primero que hicimos es, voy a recordarte, abríamos nuestra regresión, le dábamos Enter, nos abría una ventanita como esta. Y en esta ventanita, ¿te fijas que decía nivel de confianza 95%? Entonces nosotros vamos a correr una prueba de hipótesis, una prueba F al 95% de confianza o con un nivel de significancia del 0.05. Otra vez, nuestra prueba F, lo que vamos a correr, tendrá un 95% de confianza y por lo tanto, el que tengamos un nivel de 95% de confianza quiere decir que el otro porcentaje para llegar a 100 es nuestra alfa o el porcentaje de observaciones que pueden caer en un error. ¿Sí? Esto es desde el punto de vista de la interpretación de la prueba F. También debemos de tomar en cuenta que eso es lo que nosotros estamos observando, ¿no? Entonces, veamos, voy a cerrar esta ventanita, veamos que en nuestra prueba F estadística, que lo hicimos con ayuda de estos dos datos, recuerden que tomamos la MSR, que es la de arriba, entre MSE, que es la residual, y nos daba una F estadística igualita a la que nos daba el reporte, ¿no? Y ahora, ¿qué haces? ¿Cómo tomas una decisión sobre el grado de confiabilidad de tu modelo? Vamos aquí a incorporar algunos cálculos. ¿Listos? Queremos primero que nada conocer cuál es la F crítica, porque este reporte de la prueba NOVA en ningún momento me da la F crítica. Toma el archivo PDF que te envié el día de ayer en tu WhatsApp. Toma el archivo PDF que se llamaba tabla F, el que te envié el día no de ayer, el día de ayer, fue el día lunes, ¿no? Ubica en tu WhatsApp, el día lunes, te envié un archivo que se llamaba ftable.pdf. Ábrelo, por favor. ¿Ya lo abriste? Ya, profe.
Para ubicar nuestra F crítica, necesitamos observar y distinguir que en la prueba F hay dos tipos de grado de libertad. Un grado de libertad que se llama grado de libertad del numerador y grado de libertad del denominador. Y eso no te dice absolutamente nada. Dices, me queda igual, profe. Ok, déjame decirte que este primer grado de libertad, llamado grado de libertad del numerador, se refiere a cuántas variables explicativas tienes. Es decir, ese grado de libertad es en realidad K. ¿Sí? ¿K cuánto vale? 4. ¿Se acuerdan? Hace un momento lo acabamos de sacar. Grado de libertad residual. Grado de libertad residual, ¿a qué se refiere? Se refiere a n menos k menos 1. A ver, ¿cuántas observaciones teníamos? ¿Cuánto valía n? En este ejercicio, ¿cuántas observaciones teníamos? ¿Cuántas 15. observaciones? ¿Cuántos datos teníamos? ¿Cuántas observaciones teníamos? 15, ¿no? ¿Sí o no? Sí, pero 15, ¿verdad? 15 menos K. ¿Cuánto vale K? ¿Cuándo dijimos que valía K? 4, Entonces, 15 menos 4, 11. Menos 1, 10. 10. Entonces, este es el espacio que me interesa. Mira, K, grados de libertad del numerador son 4, que en este caso son 4 variables. Y después me interesa el renglón 10. Pero aquí hay un montón de valores. ¿Cuál de esos debo de tomar en cuenta? Observa que nuestro nivel de confianza era de 95%. ¿Te acuerdas cuando hicimos nuestra regresión? Buscamos validar nuestro modelo con un 95% de confianza. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Y cuánto valdría nuestra alfa? En este caso que aquí aparece como P. ¿Cuánto valdría la parte residual? ¿Cuánto valdría la colita de nuestra distribución? 0.05, ¿no? 0.05. Entonces buscas aquí el dato y observas que tu F crítica, para contrastar tu F estadística, tu F crítica es de 3.48. ¿Ya la observaron todo el mundo? Sí. Sí. Ahora, hagamos eso mismo en Excel, más rápido. De las dos maneras tienes que ser capaz. Si en algún momento te llegan a hacer una prueba de competencias y sí te las dan, por supuesto. Ya te lo he dicho muchas veces que todo esto que parece, ay, no, ya bajo la fórmula de internet, no, hazme caso. De veras que así distinguimos a los candidatos. Entonces, si quieres hacerla en Excel más rápido, tendrás que utilizar en español la siguiente fórmula. A ver, copien por favor la fórmula y ejecuten esta instrucción. Vas a escribir en español distr.f.imp y vas a poner aquí la parte restante a 100 que te da tu nivel de confianza del 95%. Es decir, vas a poner 0.05. Después aquí, ¿qué vas a poner? A ver si están prestando atención. Aquí, ¿qué vas a poner? 4. 4. Y aquí, ¿qué vas a poner? 10. 10. A ver si ya les da su F crítica. ¿Ya les dio? Me dio, sí, a mí sí me dio, prof, 3.4780. Sí. Súper, súper. Háganlo todo el mundo. Y una vez que ya tienes esto, ahora sí, contrasta. Contrasta. Tu F crítica contra tu F estadística, ¿cuál es mayor y qué significa? ¿Significa que mi modelo es confiable o mi modelo genera un resultado significativo sobre mis ventas? Es decir, mis variables población, inflación, precio de venta, publicidad, ¿tienen un impacto significativo o no significativo? Es significativo, tiene un nivel de confianza alto, ¿no? Exactamente. Generan un impacto significativo, por lo tanto, nuestro pronóstico tendrá un nivel de confianza alto. Vamos a ver en qué porcentaje nuestro modelo puede llegar a equivocarse.
Prof, una duda, ¿de dónde salió o sea, con qué fórmula sacó esa estadística? En realidad la hice a medias. Observa cómo la hice. En realidad la F estadística está hecha a medias, porque yo me estoy basando en estos dos datos y a su vez en estos datos. Estos sí los podría sacar a mano, pero estos datos ya me cuesta un poquito más trabajo sacar a mano porque necesitaría hacer una serie de multiplicaciones de sistemas de ecuaciones para llegar a la suma de los cuadrados de una regresión múltiple, porque estamos ahorita resolviendo una regresión múltiple. Por lo tanto, hice un tantito trampa porque lo que sí te enseñé es que para sacar la F estadística tomábamos MSR, que es este dato de aquí arriba, entre MSE, o la media de los errores de residuales, vaya. Entonces aquí, tanto que sí te la estoy calculando, pero si la quisiera calcular con todos los cálculos, necesitaría llegarme hasta atrás. Necesitaría decirte cómo se calcula SSR y SSE. Y en realidad es que yo estoy gozando del viaje, ¿no? Como les decía hace rato a tu compañero, pues mira, no estás sufriendo, ¿no? Solamente quiero que conserves un poquito la noción de cómo se hacen sin la complejidad de todo el cálculo involucrado, ¿no? Entonces, sí te enseñé parcialmente cómo llegar a la F estadística. ¿Estamos de acuerdo? Gracias. Sí, Ahora, gracias. ¿Cómo se calcula este valor que aparecía? ¿Cómo aparece en tu Excel? ¿Con qué título aparece en tu Excel este valor? Valor crítico de F. Ok, el valor crítico de F, ya viste que no era el valor crítico de F. Perdona a los que programaron Excel. Finalmente ellos son programadores. En realidad ese valor le podemos llamar P. Y vamos a ver cómo se calcula. Este valor, vamos a observar cómo se calcula. Este valor, tengo que también utilizar otra serie de cálculos matemáticos. Entonces me voy a ayudar de una fórmula en Excel. Vamos a ver cómo es esa fórmula en Excel. Lo que sí es un hecho es que vamos a ver cómo se interpreta. Si este valor de aquí te sale mayor a 0.05, estaríamos hablando de que tu modelo ya no tiene un nivel de confianza de 95%. Pero si este valor te sale súper chiquito, en particular más chiquito de 0.05, entonces nos está diciendo la confiabilidad. Digamos, nos está mostrando la confiabilidad, pero la otra cara de la confiabilidad. ¿En qué porcentaje nuestro modelo puede llegar a equivocarse? ¿Sí? En veces que estés pronosticando tu modelo. Entonces, fallo en el 1% de las ocasiones. ¿Sí? Veamos cómo se calcula este valor que ya nos los da Excel. Voy a también hacer este cálculo parcialmente, porque no tengo ahorita el tiempo suficiente para mostrarte toda la matemática involucrada para llegar a P. Vamos entonces a utilizar una función para ayudarnos en Excel. ¿Estamos de acuerdo? La función que vamos a utilizar para llegar a ese valor es la siguiente. Escribe en Excel distr.f. Y adentro te pregunta el valor de X, que en realidad te está preguntando la F estadística. Tú vas a poner el 5.75 en el primer valor, coma, aquí vas a poner 4 y aquí vas a poner 10. Y te debe de dar justo este valor. Por favor, corrobora. ¿Todo Sí, mundo? prof. Ok. Si les dio, me dicen, por favor, me ponen, aunque sea en el chat, ok, ya llegué, o algo, para que yo sepa que vas bien. ¿Sí o no? Están pensando, están haciendo el cálculo muy meticulosamente. ¿Cómo van? Profe, yo ya me perdí un poquito. Dime. O sea, sí hice todo esto bien y sí me dio, pero la verdad es que no entendí, El o sea, significado. ajá, exacto. Ok. Este valor me dice qué porcentaje, o qué, digamos, cuál es el error que tiene mi modelo de regresión. Ya sabes que el modelo es este.
todavía no has visto los cálculos del modelo, por eso estás un poquito confundida, porque tú quieres ver qué pronóstico te da este modelo y todavía no siquiera calculas, o sea, no sabes ni siquiera cuáles son estos valores, pero espérame un poquito. Lo que sucede es que, imagínate que yo ya tengo ese modelo, y que yo ya puedo pronosticar, y que yo ya someto este modelo a un escrutinio para ver en qué tanto se equivocó. Ese escrutinio es la prueba F estadística contra la F crítica. Y a partir de esos dos valores, yo también puedo calcular una probabilidad de que mi resultado esté erróneo. Y ese es este valor, el valor que hemos denominado P. Veamos cómo calculamos ese con ayuda de Excel. Bueno, apretamos, más bien escribimos distribución F, y ponemos aquí el valor de F estadística contra los grados de libertad y me dice qué porcentaje de error o de probabilidad de error podría tener mi modelo. Y esto se leería algo así. Este valor que me está dando de error es inferior a mi tope máximo de tolerancia, que sería 5%. ¿Sí? Este 5%, por cierto, no es la F estadística, no se van a confundir. Voy a borrarlo esto para que no pienses que es la F estadística. La F estadística es esta. Lo que quería decir con ese 5% que puse aquí es que recordemos que en un ejercicio donde tenemos un nivel de confianza del 95%, esperaríamos que el máximo nivel de error de nuestro modelo fuera de 5%. Pero nuestra P nos está diciendo en qué porcentaje se equivoca nuestro modelo. Se equivoca en 1.14%. Así de confiable es nuestro modelo. ¿Te diste cuenta? ¿Ya pudiste interpretar entonces cuál es el significado de 1.143? Sí, prof, ya me quedó claro, gracias. Ok, ahora vamos a correr este pronóstico. Este pronóstico, antes tengo que pasar por un paso adicional. Te voy a enseñar a interpretar estas variables. Estas se le llaman coeficientes. Cada una de estas variables se refiere a más bien cada uno de esos coeficientes se refiere a una variable en particular. Les voy a decir que, por ejemplo, esta que se llama intercept se refiere a beta 0 y aquí el significado de beta 0 sería, apúntalo, es la venta que no depende ni de la inflación, ni de la publicidad, ni del precio de venta, ni de la población. En otras palabras, la beta 0 que he aquí obtenido me dice cuál es el valor de Y independientemente de la influencia que puedan ejercer mis variables explicativas. Otra vez, este valor de beta 0 me diría cuánto debería de valer Y. ¿Sí? ¿Están apuntando? Sí, prof. Sí, Si pudiera eliminar el efecto que ejerce la publicidad, la inflación, el precio de venta y la población. Es decir, si pudiera yo eliminar el efecto que ejercen mis variables explicativas sobre las ventas. ¿Te imaginas que yo pudiera quitar ese efecto estadísticamente? Entonces, si quito ese efecto, ¿con qué me quedo de las ventas? Con lo que te quedas es esto, es la venta natural. Y muchas veces en mercadotecnia, este valor es muy importante para saber cuánto vendemos de manera típica si pudiéramos quitar el efecto de las demás variables. A continuación, esta variable que dice variable X1, en realidad se refiere a la variable beta 1 y esta variable se refiere a la publicidad. Veamos por qué se refiere a la publicidad. ¿Por qué hago esa? ¿Ya se fijaron? Están ordenadas en un orden de izquierda a derecha. Mi primera variable es X1, por lo tanto, esta variable, cuando obtenga su beta, se va a llamar su beta 1. ¿Sí estamos de acuerdo? Y esta segunda variable es la población. Cuando obtenga su beta, se va a llamar beta 2. Y así. La segunda, entonces, la segunda variable era beta 2 y se refería ¿a quién? A la población. El efecto que ejerce la población sobre nuestras ventas. La tercera variable se refiere ¿a quién? ¿A quién se refiere la tercera variable? A la inflación, ¿no? Inflación. A la inflación, exactamente. Y la beta entonces nos dirá cómo afecta la inflación ya de manera muy, muy puntual y específica a mis ventas. Eso está padrísimo porque puedes entonces controlar tus estrategias de negocio con información
científica, con información de inteligencia de negocio. Esto es lo que se llama Business Intelligence y es parte de los procesos que hoy en día se hacen en el denominado Big Data. Ok, ahora en la variable 4, nosotros tenemos, esta sería beta 4 y se está refiriendo ¿a quién? Al precio de venta. Precio de venta, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? Ahora voy a interpretar cada una de las variables. Hasta ahí nos vamos a quedar. ¿Listos? Bueno, quizá no. Quizá voy a llegar un poquito más. Te voy a dar el ejemplo y por favor, a ver si me puedes ayudar a interpretarlo de la misma manera. A ver, voy a dar yo el primer ejemplo. La interpretación de la beta 1 iría así. Por cada entero que pueda yo incrementar en la variable x1, por cada entero que yo pueda incrementar en la variable x1. ¿Quién es la variable x1? Pues la publicidad. Por cada 1,000 pesos que yo pueda meter, o por cada peso que yo pueda meter en la variable de publicidad, ¿qué le va a pasar a mis ventas? ¿En cuánto van a aumentar mis ventas? Por cada entero, en este caso por cada peso que yo pueda incrementar mi publicidad, o mi variable x1, ¿qué le va a pasar a mis ventas? ¿O qué le va a pasar a mi y? Va a aumentar lo que tienes de resultado. Se va a aumentar mis ventas en 0.021 unidades. Dices, ay, eso es casi nada. Pues porque también estamos hablando de pesos, no estamos hablando de miles de pesos, estamos hablando de pesos. Entonces, este es el efecto, ¿no? Por cada peso que yo invierta en publicidad, esto es lo que le pasa a mis ventas. Si yo hubiera puesto esto en vez de pesos, lo hubiera puesto en miles de pesos, entonces aquí registraría 52, aquí registraría 51, aquí registraría 54, pero entonces la beta me saldría un poquito más grande porque ahora se referiría a miles de pesos. Entonces yo diría, por cada 1,000 pesos que invierto en publicidad, esto le pasa a mis ventas. ¿Sí? Entonces, ¿tú quieres saber qué le pasa por cada 1,000 pesos? Pues es muy sencillo, aumentas la beta en 1,000. Esta la aumentas en 1,000, la multiplicas por 1,000 y entonces dirías, por cada 1,000 pesos que yo invierto en publicidad, vendo 21 productos más. Ah, está padre. Ok, ya entendí. Imagínate que estos fueran automóviles o que estos fueran proyectos. Entonces está interesante, ¿no? ¿Listos? A ver, ¿quién me puede ayudar a interpretar la beta 2? La regla para interpretarla es por cada entero que aumento X, ¿qué le pasa a Y? Escríbela. Por cada que aumento un entero en X, ¿qué le pasa a Y? Por cada que aumento un habitante, o sea, por cada que aumenta un habitante en este mercado, ¿qué le pasa a las ventas? ¿Las ventas qué? Disminuyen en 0.0009 unidades. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Por cada que aumenta, ¿quién es la segunda variable? Pues la población. Por cada que aumenta un habitante más, ¿qué le pasa a nuestras ventas? Pues la beta es negativa. ¿Dudas hasta aquí? ¿Se ha comprendido? Sí, prof. Sí, prof. Vamos a Prof, la- yo solo tengo una duda. O sea, sí estoy entendiendo, pero, o sea, en el examen tenemos que hacer todo esto, o sea, todo lo que hemos hecho. No, lo que tendrías que hacer en el examen sería responder a las preguntas teóricas que yo te voy a poner y entonces elegir cuál es la interpretación de la variable x1, de la variable beta 0 y vas a elegir de 4 reactivos de opción múltiple, vaya. Vas a decir, a ver, la beta 0 significa que esto es lo que va a aumentar tus ventas al invertir tal en publicidad o inciso B,
es la venta independientemente de las variables explicativas. O inciso C, es la venta promedio independientemente de lo que inviertas o lo que suceda con la inflación. Alguna otra tontería, pero el caso es que van a haber alguna serie de preguntas que obviamente, más bien van a haber una serie de respuestas que sean equivocadas y una respuesta que sea correcta y tú vas a elegir la respuesta correcta. A ver, ayúdenme con la beta 3. Es la inflación, ¿no? Sí, es la inflación. Fíjate, por cierto, cómo está la inflación en enteros. Por lo tanto, un entero es por cada 1%, porque ¿ya te fijaste que lo puse en enteros? Tiene una razón de ser. Entonces, esto es para ayudarte a tu interpretación. Entonces, ¿quién me ayuda? Por cada... ¿Cómo se le llamaría? Por cada punto, o sea, por cada porcentaje que aumenta la inflación. Sí, por cada 1% que aumenta la inflación. Exacto. ¿Qué le pasa? Disminuye, ¿no? Sí. Disminuyen tus ventas en puntos, 177.93 unidades. Bueno, 100. Ok, perfecto. A ver, ¿quién se anima a hacer la cuarta? ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más? Yo, profe. Adelante, adelante. Según yo, la cuarta es que por cada entero tus ventas van a disminuir en 20 unidades. Fíjate, te faltó decir por cada entero que aumentemos el precio, o por cada peso que aumentemos el precio, o por cada dólar que aumentemos el precio. Ahora sí, todo lo demás que dijiste, nuestras ventas disminuirán en 20 unidades. Entonces, estoy de acuerdo, nada más que no se te olvide que era el precio de venta, ¿no? ¿Sale? Sí. Ok, la siguiente sesión del día lunes, te enseño a hacer el pronóstico, a graficarlo y vemos las dudas. Puedes ir empezando a hacer esto, aunque la tarea de este ejercicio, es decir, hacer este archivo, va a ser hasta el día miércoles. Puedes empezar a hacerlo con lo que ya sabes, ¿no? Le reitero, el día miércoles tenemos examen de todo lo que hemos visto hasta este tema y el día lunes hacemos repaso. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, terminamos de hacer este ejercicio, las dudas y demás, y pues ustedes pueden ir apoyándome para que no, oye, profe, mejor déjalo después. No va a haber reprogramación, pero sí me puedes ayudar a leer todos los ejercicios que hicimos, interpretar los temas que habíamos revisado, aprenderte las fórmulas, aprenderte los pasos, ¿sí? En ese sentido, por eso te quiero anticipar de una vez que el día miércoles tenemos una evaluación que vale 1 punto y en la cual estaremos revisando hasta aquí. Bueno, más bien hasta el pronóstico. Recuerda que solamente faltaría esta partecita que estaríamos revisando el día lunes, pero todo lo demás de la interpretación de las variables ya me puedes ayudar practicando las fórmulas, aprendiéndote la fórmula de la regresión que te mostré, ¿sí? Aprendiéndote las fórmulas de lo que te he mostrado en esta sesión y los ejercicios que hemos hecho anteriormente del Purchase Power Parity y del tipo de cambio teórico, ¿no? Ok, bueno, pero... pues ya se nos acabó el tiempo. Una preguntita rapidísima. O sea, este Zoom que se quedó grabado, ¿dónde lo podemos...? Que dijo que lo va a mandar por WhatsApp, ¿verdad? Sí, yo lo voy a aumentar en YouTube. Seguramente lo voy a aumentar en YouTube en una versión privada, ¿no? Okay. Te voy a mandar la liga y tú ya accesas a ella sin problemas, ¿no? Ok, prof. Bueno, que estén muy bien. Cualquier duda, cualquier inquietud, me la ponen en el WhatsApp del grupo. Sí, profe. Algo. Sí, me Prof. quedo con cualquiera que tenga preguntas. A ver, adelante. No, solamente es una pregunta, si puedo hacer algo. En la clase pasada no me pude conectar y en esta simplemente estuve escribiendo todas las interpretaciones. Ajá. No sé si podrías mandar esto, si es que se puede, si no, no hay tema. ¿Te puedo imprimir pantalla? ¿Te gusta? Sí, Te sí, mando sí. las pantallas. Sí, ya lo Mando voy las pantallas. realizando. Sí.
Ok. Gracias, De todos profe. modos, recuerda que con el video puedes volver a revisar con calma, tomar nota con Es calma, que etc. fue la clase pasada, o sea, no tenía los demás datos, entonces como que iba interpretando. Sí, Ok, hecho. no me pude conectar. Sí, así lo hacemos. Cualquier cosa me escribes. ¿Sale? Ah, ok, gracias, profe. Profe, Nos una vemos. pregunta. Entonces, para esta, o sea, para estos ejercicios en sí, como que también es muchísimo más importante que entendamos Claro. las interpretaciones, ¿no? O sea, Sí, más de porque que ya todo veamos te lo hace cómo, Excel. Sí, ajá, claro. justo. O sea, las interpretaciones es como lo más importante aquí, ¿no? Aquí, exactamente. Que aprendas a Ah, pronosticar, que ok. el día lunes lo vemos, y Ajá. mucho importante la interpretación. Por ejemplo, te puedo preguntar, ¿cuántos datos deberías de tener este modelo para estar óptimo? ¿Qué variable voy a quitar? ¿Qué me está diciendo este valor? ¿En qué medida mi modelo es capaz de explicar? Y todo eso tú vas a tener que sacar de los datos que ya te da Excel, pero sacar ese dato y responderme, ¿no? Entonces aquí es sacar de estos datos un significado. ¿Sale? Bueno, pues nos vemos la siguiente clase. Que tengan una bonita resto de semana. Gracias, profe. Bye, bye.